se viene la maroma. Che, ¿te representa algo ese pensamiento? Vos sabés que hay un oyente que me dijo, tenés que hablar algún día del dicho ese, se viene la maroma. Y ahí va. Él es uno de los oyentes más fieles. Le mandamos un abrazo y vamos a hablar sobre ese tema. Es muy interesante. La palabra maroma eh, es una expresión, el tema este, se viene la maroma, que viene de una vieja palabra árabe, por supuesto, esto es la Edad Media. La palabra maroma en árabe que quiere decir soga, soga trenzada, una soga trenzada de alguna fibra vegetal básicamente. Pero la maroma se ha usado para muchas cosas. Por ejemplo, a principios del siglo pasado, maroma le decían a esos espectáculos callejeros donde había gente que daba volteretas y así, y entonces como tipo circo, y le decían la maroma. Entonces ahí ya es difícil saber, bueno, qué quiere decir se viene la maroma. Pero la maroma como soga tiene una utilidad de hace muchos, muchos miles de años en la cultura humana, las diferentes culturas humanas, y porque ha sido un elemento muy importante, la cuerda, la soga, y en menor grado también la cadena, que ya necesitó un grado de sofisticación más grande y tiene que ser posterior a la edad de hierro, pero la cuerda no. De manera que la cuerda está, de hecho está citada en la Biblia un montón de veces, la idea de la cuerda, de la soga. Pero en el caso de la maroma, en la cultura, en el dicho, es un dicho muy propio del lunfardo y el lunfardo es muy propio de Buenos Aires, de la época cuando el puerto de Buenos Aires era realmente la vida de todo el país. Todo pasaba por ahí, la aduana de Buenos Aires, era todo así. De hecho, hasta el día de hoy nosotros ese centralismo porteño que hay, que es muy importante, basta con ver un noticiero y vos te vas a dar cuenta que la mayoría de las noticias se refieren a Buenos Aires o a la zona que llamamos actualmente AMBA. En esa época, en la época de la inmigración y desde la conquista, desde la colonia, ya se usaba la expresión maroma referido a la soga, porque los barcos eran traídos con sogas, el trabajo rural se hacía enlazando con cuerdas, porque el lazo, aunque sea de cuero, entra dentro de esta definición. Y, por ejemplo, uno de los usos era ese, cuando vos tenés atado un lazo o una cuerda y tenés un animal que lo enlazás y el animal corre, si vos estás en el corral o estás cerca de él, tenés que tener cuidado de que un animal que corre con una soga tensada y el animal pesa 300 kilos, si él te pega esa soga, el sogazo, el famoso sogazo, o si vos tenés la cuerda agarrada con tus manos, tenés que tener cuidado y en el campo automáticamente cuando un animal corre y está atado, alguno grita seguramente, guarda. Y ese guarda ya sabes qué quiere decir, cuidado, porque hay hay algo de peligro y la soga tirada por un animal lo es. También esa expresión se viene la maroma, se refiere al seco que pega un pez sobre el hilo cuando ha mordido el anzuelo, o también el súbito tensado de la cuerda que sujeta a un barco, a una amarra, por ejemplo, que también se ha llevado varios dedos de marinos y varias manos de marino. De hecho, el símbolo del marino, del pirata, quiero decir, es el pirata que tiene un gancho en la mano. No era tan común, pero es cierto que los marinos, especialmente los marinos más antiguos, digamos, tenían muchos accidentes en el manejo de las cuerdas, de manera que para ellos se viene la maroma, sabían de qué se hablaba. Había un uso curioso que poco sabemos, poco sabemos. Era común en Inglaterra al principio de la época de la Revolución Industrial y acá en Argentina también.
con el avance fines del siglo XIX de la industrialización, se necesitaba muchísima gente en las ciudades. Y entonces ellos se mudaban a las ciudades y venían a vivir en condiciones infrahumanas. Y una de las cosas infrahumanas que hubo, que poco se le presta atención, era los dormitorios sociales o dormitorios muy económicos que había, que ni siquiera tenían camas, eran todos bancos, como una iglesia, digamos, todos bancos, pero que en la parte justamente a la altura del pecho tenían una soga, una cuerda que iba y estaba atada de pared a pared. Entonces vos pagabas unos centavos, te permitían durante la noche meterte ahí, sentarte en el banco, pasar los brazos arriba de la soga, que la soga te quede en el pecho, y ahí te dejabas caer y te dormías así, atado con la soga. El problema es que algunos de esos, especialmente en invierno, por supuesto había gente durmiendo en todos lados, tirados por ahí en cualquier lugar donde conseguían dormir gratis, pero de estas personas cuando estaban todos recargados y dormidos, a veces alguna de esas cuerdas se cortaba y en la mitad de la noche se sentía ¡plum! Y todos los dormidos caídos al piso y golpe y que no sabían qué estaba pasando y toda una revolución porque se había cortado la maroma y se venía la maroma que le decían a esa hilera, a esa ristra de chorizos humanos que eran estos laburantes haciendo eso. La maroma es una figura de algo de una señal de alarma sobre algún problema que está viniendo de improviso. Y el punto ese es el improviso. Se viene la maroma, es guarda porque viene algo de improviso. Y nosotros no estamos preparados en este tiempo, más en este tiempo, que pensamos que todo debería estar avisado de antemano, y aunque después, por supuesto, no le creemos a la Biblia cuando vemos cosas que están avisadas de antemano ahí, pero sí es cierto que a veces viene la necesidad y la necesidad que viene sin avisar nos produce una grave crisis espiritual entre ellas. Así le pasó al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto y Dios proveyó algo que es muy importante para nosotros, para que no nos lleve la maroma, y es la previsión de que Dios tiene una previsión diaria para nosotros, no genérica. La figura de eso es el maná que está en Éxodo 16, donde voy a leer ahora, la provisión primaria de ese maná, que fue una cosa que funcionó solamente cuando Israel estuvo en el desierto y cesó cuando entraron a la tierra prometida. No hay mucho detalle. Dice que lo voy a leer ahora mismo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis instrucciones. El sexto día, o sea, el viernes, recogerán una doble porción y todo esto quedará preparado. Entonces el sábado no tenían que irlo a juntar. Al desaparecer el rocío sobre el desierto, quedaron unos copos muy finos, semejantes a la escarcha que cae sobre la tierra. Como los israelitas no sabían lo que era, al verlo se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? Moisés le respondió, este es el pan que el Señor les da para comer. Y estas son las órdenes que el Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho, otros recogieron poco, pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Cada uno recogió la cantidad necesaria. Entonces Moisés dijo, nadie debe guardar nada para el día siguiente. Quizá hay una lección en el maná para nosotros a esperar
Y a ver, vos fijate que nosotros todos los días tenemos una dosis diaria, incluso los que tenemos tratamientos médicos, tenemos dosis de medicamentos diarios y siempre están. Y la comida siempre está y el desayuno siempre está, salvo alguna vez que faltó algo. En general nosotros, en general, porque hay excepciones, tenemos una provisión de Dios diaria para nosotros. Y cuando viene el sogazo, también hay una protección de Dios extraordinaria para ese momento donde viene la dificultad y donde viene alguna cosa repentina. Te mando un beso, te deseo un feliz día hoy y fíjate hoy cuántas cosas las tenés porque Dios las ha planeado y te las va dando día por día.